Arrancamos, vale, estamos, bueno, voy arrancando con la mesa, aunque creo que está costando que la gente encuentre el edificio, pero como comentábamos antes en la presentación del comité, este año en el encuentro queríamos darle especial presencia a los proyectos, tanto en el espacio expositivo con las diferentes mesas y hacer estas mesas híbrido en la que podamos conocer, por un lado, las prácticas concretas de agentes culturales que están desarrollando proyectos en el territorio, con un pequeño debate en la segunda parte de la presentación, de la mesa que tendremos hoy, sobre las temáticas de cada una de las mesas. Esta mesa, que es la primera de proyectos que empezamos ahora, lleva por título Volver la mirada, la desmemoria reciente y la imaginación de futuros. Y es un título que tomamos de la propuesta de Barlebooth, del texto que presentaron como comité, que hablaban de esa idea de volver la mirada, a la tradición, al pasado. Y lo hacían para advertir de alguna manera los peligros de la nostalgia, ¿no? De cómo ayer, de hecho, se hablaba en la mesa de introducción, lo comentaba Jorge Dioni, ¿no? Cómo se construyen las identidades muchas veces con la mirada hacia atrás, los cambios, él ponía el ejemplo de Benavente, ¿no? De cómo los cambios socioproductivos del tejido económico habían cambiado y esos factores identitarios habían mutado, se habían trasladado hacia elementos que tenían que ver con la tradición, con el patrimonio, en este caso hablaba de las festividades. Entonces aquí Barlebooth, en esta idea de volver la mirada atrás, advertía, ¿no?, de los peligros de la nostalgia y como muchas veces la nostalgia, la mirada al pasado puede ser paralizante. Y es uno de los temas que salió en todas las reuniones, diría, del comité, como cuando hablamos de cultura en ciudades medias e intermedias, muchas veces hay una construcción de relatos que tienen que ver con la identidad, con la historia, con el patrimonio, que se construyen en torno a elementos del pasado, de un pasado con el que queremos sentirnos identificados porque nos remite a momentos de mayor esplendor o que nos ayudan de alguna manera a revertir esos procesos de crisis socioeconómica, de desplazamiento de población. Y muchas veces esa construcción de relatos en torno al pasado pues simplifican, obvian, son sesgados, a veces magnifican cuestiones, exaltan, y en esta mesa lo que queríamos era traer proyectos que hacen esa mirada de alguna manera a la tradición, al pasado, a los elementos que componen la identidad y que están muy relacionados con nuestra herencia, con el patrimonio inmaterial, con las identidades, pero desde una perspectiva de visión de futuro, de construcción, de reinvención desde la contemporaneidad. Tenemos tres proyectos muy diferentes en su formalidad, pero que sin embargo vamos a ver que tienen muchos puntos en común. En primer lugar tenemos a Víctor, que viene de Arrecife, de Lanzarote, en representación del proyecto Ars Magna, que es un proyecto una asociación cultural, ¿no?, que recupera un espacio en desuso en la ciudad en Arrecife. No, en Puerto del Carmen. En Puerto del Carmen, en Lanzarote, para convertirlo en un espacio de creación, y ellos trabajan en la interacción entre arte, educación, que ahora hablábamos de ella, y espacio público. Nos va a presentar Víctor un proyecto concreto, que es Esta historia no está disponible, que ahora Víctor nos cuentas esa interrelación que hay con ese pasado y con los oficios tradicionales. Tenemos también a Borja y a Hamud de Iguafest, vienen de Melilla, en representación de un festival que arrancó el año pasado y que parte de las culturas locales y de ese punto de conexión que es Melilla con todo el Mediterráneo, para, a través de la cultura contemporánea, pues realizar una programación que de alguna manera reivindique y escenifique esa convivencia y esa diversidad de culturas desde la cultura contemporánea. Y tenemos también a Carmen en representación de La Perdiz Roja, que es un proyecto que es un medio de comunicación, una revista digital, que desde aquí, desde Castilla y León, me gustaba mucho la definición que tenías, ¿no? Es un fanzine por el futuro de la Castilla contemporánea, ¿no? Y precisamente ese medio de comunicación lo que hace es reinterpretar o darle una vuelta a todos esos elementos identitarios y revisitar aquello que se asocia a la identidad castellana y que ahora Carmen nos puede explicar. Así que sin más, Víctor, si quieres empezamos contigo. Vale. ¿Empezamos con la presentación del proyecto? Venga. Vale. Bueno, he querido poner esto, es un proyecto de Ars Magna producido por Elena Zabalza y yo, Víctor G. Moreno, porque fue específicamente para la 11ª Bienal de Arte de Lanzarote en los barrios de Puerto Naos y Valterra, en Arrecife, ¿no? Digo esto porque es un proyecto que le hemos hecho dos personas de la asociación, no el colectivo, pero nos llamaron al colectivo, pero lo hemos hecho, es un proyecto que hemos querido hacer Elena y yo, ¿no? Pasamos, no tengo el... Ahí, es verdad, nos falta el control, mira, ahí viene.
Voy a intentar ir un poco rápido porque yo me enrollo bastante. Pero a ver, para adelante, ¿no? Bueno, este es el espacio que tenemos en Puerto del Carmen. Es un espacio que era un antiguo taller de grabado, pero quedó abandonado y nosotros lo recuperamos, ¿no? Está ahora, esto es lo que tenemos ahora, está limpio completamente, estaba completamente lleno de basura, estaba inutilizable y nosotros durante varios años estuvimos recuperándolo, ¿no? Y a partir de aquí pues hemos empezado a hacer muchos proyectos. Este es con Julián Barón, que es fotógrafo, colaborando con otros festivales, en este caso 2913, que es un encuentro de fotografía. También hacemos proyectos para centros educativos, en este caso es unas residencias que hicimos y vino una antropóloga que fue seleccionada. Y luego, pues, la relación con el proyecto que voy a presentar, empezamos a interesarnos por el sonido, cómo el sonido podía estar en ese local, que era un sitio que normalmente se dedicaba a las artes gráficas, pero cómo podíamos introducirlo. Y colaboramos con una iniciativa que se llama Ruido de Fase, que es un proyecto de Goli Méndez, que es un chico de allí, que nos trae DJs un poco extraños de música experimental y nosotros lo que hacemos es grabarlo en streaming. A partir de ahí también yo empiezo a hacer unos podcasts relacionados con la actividad de la asociación, o sea, cogiendo ciertos temas. En este caso hicimos con Liliana Ramos, que pertenecía a Photobook Club Canarias, y porque hemos creado recientemente una biblioteca de fotolibros y catálogos de arte y fanzines. Pongo esto también un poco para ver cómo era para la Bienal de Arte de Lanzarote, para ver con todos los artistas que trabajamos, porque verme a mí entre todos estos artistas que están de primera división pues fue increíble, ¿no? Que a don Javier Bermúdez, el coordinador, nos llamase, ¿no? Para hacer algo local, ¿no? Y que creo que es algo que creo que vamos a hablar luego sobre cómo las instituciones deben colaborar con las asociaciones y con los más pequeños, se podría decir. Y paso un poco al proyecto, ¿no? Nos apropiamos de esa frase que sale en Instagram, ¿no? De esta historia no está disponible cuando han pasado 24 horas de una imagen, ¿no? Por un poco hablar de esa velocidad con la que consumimos las imágenes. Y no solo eso, sino que nosotros, para este proyecto, quisimos eliminar la imagen. Entonces, ¿cómo podíamos contar el barrio sin fotografías, sin la fotografía documental que se suele hacer, sobre todo en los barrios de Arrecife, ¿no? Que se suele pues hablar un poco de lo mal que está en la arquitectura o como lo que pasa allí, ¿no? Que muchas veces se centran en lo mal que está el barrio, pero a nivel fotográfico, que yo también lo he hecho como fotógrafo, y quería pasar a otro nivel, que fuese la gente que contase sus relatos, sus historias, ¿no? Perdón que esté tan pixelada porque es la única que encontré a buena resolución. Este es el Arrecife de hace unos años, ¿no? De los años 60, 70, Arrecife y los barrios de Puerto Naus y Valterra era reconocido por ser uno de los mayores sardinales del mundo. O sea, allí por eso tenía estas salinas que utilizaban para salar el pescado, ¿no? Para conservarlo. Aquí vemos cómo la flota pesquera que tenía era muy importante, y ahí es donde estaba realmente la vida de Lanzarote. La vida industrial hizo que la industria de la pesca hizo que mucha gente del campo se mudase a los barrios de Valterra y Puerto Naos, que le dieran vida. Es un barrio muy joven. Este es el Castillo de San José. Es una fortaleza que se hizo para combatir los ataques piráticos en la isla y los corsarios. Entonces, un puesto de defensa. Pero César Manrique lo convierte en un museo de arte contemporáneo. Como vemos, en su estructura tampoco ha cambiado mucho. Es un castillo, sigue siendo una fortaleza, pero bueno, hay unas esculturas fuera y tal. Entonces nosotros, cuando nos invitan para la Bienal, yo he trabajado en ese museo dentro, como en la parte de mediación, y conocía muy bien ese espacio. Es un espacio bastante difícil en el que puedes exponer, porque como vemos, sigue teniendo la piedra. Es un BIC, ¿no? Es un edificio un poco que hay que... es muy difícil. Tienes que plantearte muy bien la exposición que vas a tener allí. Entonces yo lo conocía mucho y nos planteamos que teníamos que salir fuera de ese museo. O sea, esa fortaleza el museo tenía que ir a otro sitio, ¿no? Entonces empezamos a
empezamos a pensar en el paisaje que había al lado del museo. Que, como no tengo el láser, pues no puedo. El museo está aquí, ¿vale? Y esto es pues, el barrio de Valterra y el puerto, ¿no? Se ve ahí. Eso chiquitito de ahí es el museo. Que se ve, fijaos en el barco, ¿no? Pues bueno, esto es el tema, ¿no? O sea, como... esta es noticia es de este fin de semana, recibe este fin de semana 3 cruceros con 10.000 personas, entre ellos el Iona, uno de los transatlánticos más grandes del mundo. Ahora mismo se está construyendo en el puerto otro dique para poder acoger más cruceros. Cuando se ha abandonado totalmente la industria pesquera, ¿no? El mismo fin de semana ocurre esto. O sea, vemos el mismo transatlántico y acaban de llegar pues, 245 personas. Como podemos suponer, a los de los cruceros les ponemos taxis y a estas personas pues, las encerramos aquí. Entonces, pues nosotros nos planteamos cómo ese tipo de esas tensiones que está habiendo en el barrio influyen en su propia historia, ¿no? Influyen en la memoria, ¿no? En cómo lo están viviendo la gente que ahora vive en ese barrio, ¿no? O que ha vivido y tiene cosas que contar, ¿no? En este caso, fuimos a un centro de mayores, trabajamos con un centro, también, además de educación, también hacemos proyectos un poco de mediación también en centros de mayores, ¿no? Y empezamos a hablar con una mujer y al día siguiente nos trajo un montón de fotos de sus recuerdos, ¿no? de su vida en Lanzarote, ¿no? Y nos habló pues, cómo iba al castillo, su vida allí en el barrio, ¿no? Y su vida, sobre todo porque ella trabajó o sea, no trabajó en las conserveras, pero trabajó con las mujeres de las conserveras, que ya hablaré un poquito más tarde. No sé cómo voy de tiempo, ¿voy bien? Pues llevas ya tus... Sí, buah, pues fatal. Vale. Pues entonces creo que no vamos a poner el vídeo, ¿vale? Porque había un vídeo con sonido y tal, creo que entonces, pues, si queréis, igual lo que hacemos es, podéis ir a la web y veis un poco cómo es el tema, ¿vale? Porque si no, creo que se puede alargar demasiado. Entonces, nosotros con estos sonidos que al final fueron casi 6 o 7 horas de grabación, porque la gente empezó, en cuanto empiezas a hablar con el barrio, nos sorprendimos de todas las cosas que quería contar la gente, porque en un principio íbamos a hacerlo de vídeo, pero luego nos vimos que, claro, lo que hablábamos de la imagen, ¿no? Que el problema que hay muchas veces como las fotos que hemos visto de los inmigrantes, ¿no? Que la imagen a veces se torna a lo demasiado documental y en el audio, y eso creaba una barrera, y en el audio no. En el audio la gente hablaba y te contaba sus historias, ¿no? Y creamos un mapa sonoro. El mapa sonoro solo se puede hacer in situ, solo se puede hacer si estás allí, ¿no? Tienes que recorrerlo y por geolocalización van saltando los sonidos según vas pasando, ¿no? Y cada uno pues, es una historia o sonidos que hemos recogido, sonidos de archivo también de las zonas abandonadas. Empieza aquí, ¿no? En el puerto. Esto es lo que se ve desde el MIAC, es el puerto comercial, o sea, la parte de los contenedores. Luego sería otra zona de Salinas y aquí sería en Nagramar, que fue una antigua conservera también, o sea, que totalmente abandonada, ¿no? Esto lo quería poner porque pone Museo del Mar, es un museo que no existe, ¿vale? Es un museo. Es una iniciativa que tiene una asociación que lleva años intentando que haya un museo del mar en el barrio y no consiguen hacerlo. Y están recogiendo material y fotografías y documentos y no consiguen tener un espacio. Es un poco también lo que queríamos, también tener un sentido crítico con lo que se hace en el barrio, ¿no? Porque muchas veces, o sea, pues eso, se crea un camino para los cruceristas, ¿no? Pero para un museo de la gente que lo vivió, no. Este es un centro, lo que se ve aquí esto es un punto activo del mapa y esto es un centro de atención de inmigrantes, ¿no? Cuando llegan ahí, o sea, lo han tapado para que no se vea, que sea molesto, ¿no? Y entonces, pues, pasas por el barrio, haces la ruta, no es una ruta turística, es una ruta un poco crítica, ¿no? Y quien habla en el mapa es un activista que está luchando por
porque tengan unos derechos que no estén encerrados ahí, ¿no? en este espacio. Y bueno, esto no, es lo mismo, ¿no? Bueno, el gobierno declara de interés general en el centro, ¿no? de detención. Pues están en estos barracones, ¿no? Con el calor, lo que podemos suponer, la vida que puede ser ahí, ¿no? Y bueno, esto es también, nos hablaban, pues este descampado es un campo de fútbol, se supone. Uno de los puntos activos es un entrenador de fútbol pues, que está luchando porque haya un campo de fútbol para los jóvenes y los niños de Valterra que tienen que jugar en el parque, y en la placilla que hay allí, y claro, no reúnen las condiciones, ¿no? Esto es una asociación cultural, una asociación para enfermedad mental, que también colaboramos con ellos. O sea, como se ve, es una ruta que va recogiendo relatos que huyen un poco del turismo, ¿no? O sea, para que se vea la actividad que hay allí. Lo bueno que ha pasado con este proyecto, pues que, bueno, esto es la parroquia, ¿no? Que es una parroquia que hicieron los marineros, como se ve ahí el mástil, ¿no? O sea, tiene una arquitectura muy particular por dentro también. Y la ruta acaba aquí, ¿no? En un supermercado cerrado, porque se ha convertido en esto. Esto es un centro comercial, uno de los centros comerciales más grandes de Lanzarote, que se ha hecho recientemente, y era el sitio donde trabajaban las mujeres conserveras, Garavilla, que pues no hay ni una placa ni nada que recuerde al trabajo de estas mujeres, que es algo que nos dicen también en la ruta. Ellas nos dicen, creo que ese centro comercial no se tendría que haber llamado Open Mall, se tendría que haber llamado Garavilla, ¿no? Como en homenaje a todas las mujeres que trabajaron en las conserveras, ¿no? Entonces, pues bueno, es una ruta fuera un poco de los márgenes, ¿no? O sea, y lo interesante de este proyecto es que nos ha dado a trabajar con toda esta gente, ¿no? O sea, de repente hemos creado una red, ha sido como una especie de experimento que nos ha dado trabajar, vamos a trabajar seguramente en el futuro con toda esta gente. Y bueno, si quieres más información, os recomiendo el programa que nos hicieron en Radio 5, Radioactivas, y el programa de Metrópoli de la Bienal, que salimos ahí, también se habla un poco del proyecto. Y acabo con esta frase, que es la que nos inspiró a hacer el proyecto, que es de... No nos inspiró, en realidad no nos inspiró este libro, pero es Iain Sinclair, es un teórico del situacionismo, se podría decir, ¿no? Y él nos inspiró a hacer este proyecto, a caminar entre los edificios para hablar de otras historias, ¿no? Espero que se haya entendido, creo que he ido súper rápido. Gracias, Víctor. Yo creo que sí, también eso, que no se ha podido poner el vídeo, pero está Ars Magna en el espacio expositivo, o sea que también igual ahí podéis... Sí, claro, si queréis escucharlo y tal, pues yo lo mando, porque es verdad que solo se puede escuchar en el in situ, pero si alguien tiene interés, pues les mando un enlace, que tenemos otro mapa, el que se puede escuchar desde el móvil, ¿vale? Perfecto. Pues muchas gracias, Víctor. Pasamos con Iguafes, Borja. Yo no voy a utilizar. Vale. Vale. Hola, buenos días a todos. Bueno, pues Iguafes es un festival sobre diversidad que se realiza en Melilla. La diversidad de Melilla es muy rica en costumbres y creencias, ¿no? Hay varias religiones, musulmana, cristiana, judía, culturas como la ibérica, la amazigh, la sefardí, incluso la gitana también. Nosotros lo que intentamos proyectar es el concepto de diversidad de Melilla a nivel internacional. Y para eso, bueno, nuestra propuesta de artistas pues, son artistas que se inspiran en la tradición y en la vanguardia, y con diferentes formatos artísticos, ¿no? Cine, mesa redonda y música, que es el plato fuerte del festival, digamos, ¿no? Bueno, ¿qué es Iwa, no? La palabra Iwa, ¿no? Iwa, su pronunciación verdaderamente es Eiwa, ¿no? Y bueno, tiene varios significados, ¿no? Iwa es un saludo cariñoso en lengua rifeña, un hola, ¿qué tal? Una expresión reconocida por cualquiera en la ciudad de Melilla, independientemente de su origen, y que transmite buen rollo y cercanía. También es una interjección de alegría y trance para la danza, también puede ser interpretado como un olé. Y el desierto ha sido históricamente lugar de conflictos entre las tribus que lo habitan. Cuando un jefe tribal se presentaba en la jaima de una tribu enemiga a la voz de Eiwa, ¿no? Mostraba que sus intenciones estaban fuera de cualquier
conflicto y violencia, siendo esto un encuentro para la paz. Hemos traído un vídeo que lo vamos a poner que pues enseña pues todo el festival y toda la propuesta que hacemos nosotros en la primera edición. Pues llevamos 2, lo que pasa que la segunda la hemos terminado hace varios días y no hemos podido traerlo el vídeo de la segunda, aunque sí en el libreto que tenemos también en el pabellón anexo, pues podéis ver también un poco cómo ha sido la segunda. No sé si podemos poner el vídeo ya. Que nosotros en nuestra primera edición sí que nos centramos más en potenciar lo que es la cultura maciz de Melilla, que es una parte importante del origen de la población, ¿no?, de Melilla. Y en la segunda edición pues nos hemos abierto a la cultura mediterránea y en el que está presente también el universo amazigh y todas las culturas que hay en Melilla, ¿no? Ahora voy a dar paso a Jamú, que si quiere, para que comente algo más también del evento. Bueno, buenos días. Primero, agradecerte, Sian, al Ministerio por darnos la posibilidad de exponer el proyecto de Iguafest. Iguafest no es un festival al uso, porque lo que pretendemos no solamente es entretener, sino es hacer pedagogía. ¿En qué sentido? Pues desde la base queremos resetear, queremos actualizar y queremos poner en orden las emociones que tanto están dispersas, ¿no?, están desencontradas. Tenemos una esquizofrenia muy actual y no la trabajamos. Entonces, en Iguafest lo que pretendemos es dar mucha importancia
no solamente a la diversión, sino también a la educación, a la formación, al conocernos, reconocernos, comprendernos y fomentar, por encima de todo, el amor universal, sin fronteras, sin límites. Y eso lo conseguimos gracias con esta propuesta. La primera edición tuvimos una acogida, en la segunda ya se disparó completamente la presencia del público y nos sorprendió. De hecho, yo a veces bromeaba y decía que si se habían equivocado de sala o algo así, porque sabíamos que era una propuesta interesante, pero no sabíamos que íbamos a tener tan buena acogida. Y, por ejemplo, un tema que ahora, por desgracia, bueno, ahora, no es ahora, aunque ahora se está visibilizando más, el tema de Palestina, Israel, Borja tuvo la brillante idea de una de las películas que proyectamos, es Gaza Mon Amour, y es una película magistral en el que no habla ni del odio, ni el rencor, ni de la venganza, no, habla solo del amor, a una utopía, en un lugar donde están encarceladas las personas y sin embargo lo único que habla en la película desde el principio hasta el final es del amor y eso es Iguafest. ¿Perdón? Último fin de semana de septiembre. Último fin de semana de septiembre. Muchas gracias. Muchas gracias, Borja Jamón, por la presentación. Le pasamos aquí el mando a Carmen. Muchas gracias. Me quiero... Dámelo si quieres. No, déjamelo por aquí, si no luego Vale. así lo tengo a mano. Bueno, a mí me ha emocionado un poco esta última intervención, así que nada, muchas gracias también, Xian, y a todo el encuentro por tenernos aquí y sobre todo eso, por encajarnos en una mesa con proyectos tan bonitos. Eso, muy afortunadas. No sé cómo hago, le doy al verde y ya aparece, vale. Bueno, yo soy Carmen Abril, vengo en representación de La Perdiz Roja, de la que soy cofundadora. Es un proyecto... Hola, vale. Nos podéis seguir en redes sociales, ahí lo tenéis, para ampliar un poco, porque voy a intentar ir rapidísimo, ¿vale? Para no comerme más tiempo de conversación. La Perdiz Roja, a grandes rasgos y fundamentalmente, es una revista digital, pero esto es accidental, pudo haber sido cualquier otra cosa, de hecho estaba planteada para ser otra cosa, iba a ser un circuito de eventos en spots rurales, que fueran también una exposición de arte, una exposición gastronómica, que mezclasen pues, fiesta con esto, un poco con pedagogía. Y sobre todo eso, en enclaves rurales como muy mágicos dentro de Castilla y tal. Era un proyecto de mi trabajo de fin de máster en gestión cultural. El caso es que me pilló en época del COVID, me pilló en pandemia, entonces hubo que reinventarlo porque no se podía poner en marcha. Entonces, como teníamos ya muchas ganas de sacarlo adelante, dijimos, bueno, pues lo que se pueda, revista digital. A mí es verdad que la literatura me encanta, todo el mundo editorial me encanta. Entonces, bueno, salimos por ahí y al final nos gustó tanto que nos hemos quedado ahí, aunque La Perdiz Roja es muchas más cosas que una revista digital. Para empezar, la idea es dejar de ser digitales este año y sacar físico, que esto no se sabe mucho, pero ya lo digo, nos hace mucha ilusión ese aspecto. Pero La Perdiz Roja es también una asociación, lo cual es también accidental. Si somos una asociación y no otra cosa es porque no teníamos un patrimonio inicial para montar una empresa desde el principio. Era como la manera más sencilla de pues, un puñado de amigos hacer algo, ¿no? Una personalidad jurídica sin tener que hacer mucho lío. Entonces también es una asociación juvenil. Se ha convertido en una marca, de nuevo de forma accidental. Solo hay una cosa que no es accidental en este proyecto, pero ahora voy con ello. Se nos ocurrió desde el principio una idea, era sacar camisetas a la venta, pues como una cosa sin más, complementaria. Y la Navidad pasada sacamos una camiseta que triunfó de manera espectacular, también luego la enseño y hablamos más de ella. El caso es que, bueno, de manera fortuita somos también una marca de ropa y una marca de otras cosas, una marca en general, quiero pensar, no solo de ropa.
También somos promotora de eventos, que era un poco el planteamiento inicial, ¿no? Pues al final, a pesar de que se derivó a lo editorial y nos hemos sentido ahí súper a gusto, hemos acabado haciendo eventos porque era eso, una cosa que nos hacía ilusión desde el principio. Es durísimo realizar un evento, vosotros lo sabréis mucho mejor que yo. Es una parte eso pequeña dentro del proyecto, lo hacemos de vez en cuando. Ahora en 2 semanas tenemos uno de los eventos más grandes, ahora lo comento también. Entonces, bueno, eso es una parte que sigue ahí, que nos encanta, que nos parece que es muy buena para conectar con la gente, especialmente eso con la juventud, que no estamos muy acostumbrados a leer. Y eso, entonces también somos una promotora de eventos. Actualmente somos yo, Ale y Miguel, que es nuestro diseñador, y Ale es mi compañera desde el principio, pero bueno, también hemos sido otras personas en otros momentos y podremos ser otras personas en el futuro, esto no se sabe. La Perdirroja es toda la gente que ha colaborado con nosotras. El 80% o el 70% de nuestro trabajo es fruto de aportaciones de gente que ha querido colaborar, lo hablábamos antes. Entonces, el resultado es que hay muchísima calidad y la gente viene y nos dice, joder, ¿qué pasa? ¿Lo que hacéis? Tal, digo, pues es que casi no hacemos nada. O sea, que es, muchas de las cosas que presentamos y que compartimos son trabajo de artistas bueno, pues que vienen ahora ya vienen a nosotros. Antes íbamos nosotras buscándolos y ahora ya empieza un poco a invertirse esa dirección. Pero eso es un trabajo que se fundamenta muchísimo en trabajo colaborativo y en gente que comparte con nosotras. Entonces eso también es la Perdirroja, todos nuestros seguidores, que también ya se va formando ahí como una comunidad y la gente ha sido desde el principio súper maja con nosotros, nos ha acogido fenomenal y como que ha celebrado mucho el que surgiéramos, o sea que sí que había como ganas de un proyecto parecido. O sea, que en ese sentido también genial. Y luego, bueno, la Perdirroja es eso, ideas alocadas muchas veces, innovación, probar cosas nuevas, aventuras, que hemos tenido un rato. La verdad que funcionamos bastante a la improvisada, nos gusta un poco seguir esa dinámica, ¿no? De tampoco planificar demasiado las cosas, ir viendo, muchas veces vamos a un pueblo, vamos a un sitio, a un proyecto, sin saber qué nos vamos a encontrar y para mí es parte de la gracia. La Perdirroja también es tradición. Lo que pasa es eso, bueno, ya profundizaremos más luego en el debate, es una tradición mirada con ojos actuales y manoseada con manos actuales, que eso nos parece que es parte de la gracia, pero sí que nos parece muy importante, no ni sacralizar la tradición y ponerla en una vitrina, ni tampoco obviarla y simplemente hablar de cosas hipermodernas, ¿no? Como un poco combinar. Descubrimiento, nosotras mismas, yo he descubierto Castilla a través del proyecto y he descubierto un mogollón de proyectos súper chulos, o sea que la Perdirroja también es descubrimiento para nosotras mismas, no solo descubrimientos que hacemos a la gente que también, pues de cosas curiosas que no se saben o de proyectos, sino para nosotras mismas también es descubrimiento constante. Comunidad, pues eso, tenemos como ya un poco una comunidad generada en torno al proyecto que mola bastante, la verdad es que es una sensación muy chula y la gente, y sobre todo a través de la camiseta, también esto se ha solidificado, digamos, mucho y también es muy bonito. La Perdirroja es cultura, que bueno, es este palabra, ¿no? Que no se sabe muy bien qué viene a significar y puede ser cualquier cosa, pero la Perdirroja es cultura en el sentido más popular y más disfrutón del término, quiero decir, nos interesa el arte, nos interesa la tradición y nos interesa también esa parte del arte que es popular, ¿no? Que es de transmisión oral, bueno, en fin, cultura, sea lo que sea. Y lo único que no es accidental en el proyecto, a esto me refería, es el territorio, es Castilla. O sea, lo único que estaba claro al empezar, incluso antes eso de ponerme con la introducción del TFM o de lo que fuera, es que el tema iba a ser Castilla. Entonces, bueno, eso, quería hablar de Castilla en unos términos nuevos, presentarla como aprovechando toda su potencia estética, por un lado, que pienso que es algo que no se hace bien, no se exprime demasiado bien institucionalmente, pero también emocional, a nivel identitario. Como que una de las cosas de nuestra generación no es que no nos casamos con nada y no esto de las identidades fluidas, que ya casi son gaseosas, pues bueno, a mí me parecía que Castilla era algo muy potente, a nivel tanto estético como emocional, como cultural, identitario, y veía como que en mi generación no se estaba
nadie se estaba tomando el trabajo de presentarla bien, de contarla bien, o como a mí me gustaría que se contase. Entonces, lo único que ha estado siempre desde el principio claro es que íbamos a hablar de Castilla, fuera a través de un procedimiento o de otro. Nada, aquí hemos hecho una selección rápida de fotos de distintos proyectos que hemos tocado. Esta es Marina, que es una artista textil que vive en Cevico, que llevó a cabo un proyecto súper chulo que consistía en elaborar un telar desde cero, es decir, comprando el vellón al pastor, limpiándolo en el río, todo haciéndolo con técnicas tradicionales, hilando la lana, que ella misma cuenta que tuvo que aprender en YouTube porque ya no tenía casi nadie a través de quien aprenderlo. Bueno, es un proyecto precioso, se llama La memoria tábica de la lana, por si alguien le quiere dar un vistazo. Esto es el entroido de Pombriego, en la Sierra de la Cabrera, que es un pueblo donde tradicionalmente se hacía este carnaval, pero durante la época del franquismo desapareció, se canceló, se dejó de hacer, y tiempo después los jóvenes del pueblo, bueno, tiempo después, antes de ayer, los jóvenes del pueblo preguntando a los mayores, etcétera, como que recuperaron toda esa tradición, aprendieron a hacerse los disfraces otra vez como se hacían entonces, y lo reproducen y es muy bonito. Hay un podcast también que se llama El entroido de Pombriego en Spotify, por si alguien lo quiere ver. Esto es la tradición de las águedas en Andavías, es foto de Nico Rodríguez. Que nada, bueno, es una tradición que se hace desde siempre. Esta es más, se ha conservado más tal y como era, pero sí que es verdad que hablando con ellas pues van introduciendo modificaciones, ¿no? Por ejemplo, antes solo podían ser águedas las mujeres casadas y esto es una norma pues que ya se va relajando, en fin. Este es nuestro castillo. No, este es el castillo de Villalonso, que es un castillo que tuvimos la suerte de dar con él. Resulta que está en manos privadas y lo alquilan para eventos y bodas. Entonces, bueno, la vida y el azar nos puso sobre su pista y decidimos que había que hacer una fiesta aquí dentro. Porque al final que hay más castellano que un castillo, ¿no? Entonces, y al final a los jóvenes lo que más les puede gustar, yo subo los artículos con toda mi ilusión, engañando un poco con el tiempo de lectura a ver si la gente pica, pero yo sé que el 90% de la gente no pica. En cambio, pues eso, las entradas de una fiesta se venden mucho mejor. Entonces, aparte que nos encanta, pero... entonces, bueno, volviendo un poco al proyecto, a nuestros objetivos. El objetivo de la Perdirroja lo que se intenta es reconectar a los jóvenes castellanos con Castilla, como un poco fomentar esta reidentificación, animarles a través de arte, cultura, naturaleza, fiesta, diversión, aquí eso, un batiburrillo de cosas bonitas, básicamente, y de cosas disfrutables, animarles a través de todos estos elementos, pues eso, de toda la belleza de la vida, a enraizar aquí. Asumimos con este objetivo, ¿no?, de intentar juntar a los jóvenes con Castilla, con esa identidad, asumimos que no están conectados, o sea que hay un problema de desconexión. Que, por ejemplo, se da más, o sea, se da en general, ¿no?, porque los jóvenes tenemos pues esto que comentaba de la identidad líquida y todo este percal, pero en Castilla se da de una manera especial, al menos es nuestra percepción, ¿no?, que en otros territorios como Andalucía, País Vasco, Asturias, Galicia incluso, se reivindica mucho más y hay mucho más reivindicación por parte de la población joven de la identidad cultural. Y aquí no tanto, entonces nos parecía que ese era el problema de partida. Y nos parece, y esto íbamos un poco como pisando huevos y pidiendo perdón por partir de este punto en un principio, que a través de la intervención cultural se puede acabar modificando lo material, es decir, que un acercamiento en el plano identitario, en el plano emocional, si se quiere, de los jóvenes y de Castilla, creemos que puede acabar traduciéndose o que puede ayudar a que se produzca un acercamiento en el plano físico. Es decir, hay otros factores, ¿no? Tiene que haber empleo, tiene que haber oportunidades aquí, no es que obviemos el problema económico, político que hay detrás. Lo que pasa que, bueno, nuestro ámbito y lo que nosotras trabajamos es la cultura, entonces es lo que podemos hacer y pensamos que sí, efectivamente, aunque no va a ser total la intervención, desde luego, pero que se produzca una pequeña traslación en ese plano, ¿no?, puede traducirse finalmente eso, en un cambio de paradigma también material, también físico, pues que la gente procure, si siente aquí más comunidad y si se siente más arraigado a la identidad de aquí,
pondrá más por su parte, ¿no? Ya no solo para quedarse, sino también para reivindicar que se mejoren las estructuras que hace que no se puedan quedar, en fin. Bueno, entonces un poco lo que intentamos es generar esto, una especie de neocastellanismo. Esto de los ismos suena mal, ¿no? Desde siempre, cualquier cosa, regionalismo, nacionalismo. Entonces sí que nos interesa desde el principio aclarar que es un regionalismo el que queremos crear, no diciendo Castilla es mejor que otros territorios, o somos mejores, o merecemos más, nada más lejos, sino que hablamos eso, de una especie de regionalismo de supervivencia, es decir, reivindicarlo de aquí, porque si no lo reivindicamos, en 50 años se vacía. Entonces, bueno, nos parece que es un matiz importante, ¿no? Que es diferente eso a decir, pues, más para los de aquí, porque sí, no se trata de eso. Y aparte, eso nos sirve para apoyar esta idea, una especie de lema, un decir castellano, no es un refrán como tal, que es el nadie es más que nadie en Castilla, que se remonta un poco a época comunera, se cree, pero bueno, que nos parece un eslogan, nos parece un lema muy bonito y lo hemos adoptado como nuestro desde el principio. Entonces, bueno, eso, para aclararlo. Aquí tenemos un integrante disfrutando de la fiesta del castillo, mezclando tradición y contemporaneidad y con las gafas de sol. Esta es la parte de atrás de la camiseta famosa. Y bueno, ya voy muy rápido, meto el turbo. Diferentes cosas que hacemos. Por un lado está el mundo editorial, la publicación de artículos, que con más o menos frecuencia eso lo vamos haciendo a través de la web. Entonces tenemos diferentes secciones. Anchas Castilla es más como editorial. Hablamos de cosas... Esta no está bien colocada aquí, ahora que lo pienso, este artículo. Esto sería más talento fresco, turismo eco. Pero bueno, en fin. Anchas Castilla es más editorial. Hablamos de cosas nuestras que tienen que ver con nosotras, definimos un poco nuestra idiosincrasia, etc. Esta portada es de un artículo que hicimos, un reportaje que hicimos sobre el Observatorio, que es un festival que se hace en el Bierzo, que es un festivalazo. Si en algún momento podéis ir, yo pienso volver cada año en mi vida. Es también eso, súper didáctico, con un montón de actividades más allá de los conciertos. Es maravilloso. La sección de talento fresco, hablamos de proyectos actuales, de artistas o emprendimientos, gente que está haciendo cosas ahora. Este es Castor Ajer, que es un músico que mezcla pues eso, electrónica con músicas tradicionales castellanas. En talento curado hablamos de figuras históricas. Aquí en este caso es María Pacheco, que por cierto, menuda ilustración se nos marcó aquí la amiga Laura Braida. En este caso es María Pacheco, pero también hablamos a veces de figuras más actuales, pues de Paco Umbral, por ejemplo, había uno así un poco jocoso. Bueno, diferentes figuras que ya no están. En Pan y Vino, esta es de mis secciones favoritas, hablamos de gastronomía. Esta parte está fenomenal porque a veces nos invitan a comer a restaurantes maravillosos, como este, que es Barro en Ávila, que es de un chaval súper joven, no es ni de nuestra edad, es del 99, es más pequeño que nosotras, y está cuidando muchísimo todo lo que es pues eso, producto de la zona. Bueno, es una barbaridad. Este artículo, si podéis, leedlo. Estuvimos también en Lera, que es un proyecto de espíritu parecido en Castroverde de Campos, en Zamora. Bueno, eso, pan y vino, comida, ¿a quién le disgusta? En ecoturismo hablamos de diferentes planes que se pueden hacer y esto del ecoturismo viene un poco de que, pues eso, nos parece importante que el turismo, nos parece importante fomentar el turismo de interior, el turismo de autoexploración, decimos, pues hacer turismo pero por tu propia región, por tu propio territorio, que muchas veces nos vamos a Bruselas, a no sé dónde el finde, ¿no? A pasar 2 días con todo el estrés que supone irse tan lejos tan poco tiempo y nunca has estado en Ávila o en Toledo, entonces como que nos parece que lo más eco que se puede hacer dentro del turismo es, para empezar, irte cerquita y además es muy interesante. Y luego eso, pues promovemos planes que se pueden hacer pero que no tienen impacto, que son eco, que son pues eso, irte a la sierra de no sé dónde. Este es el carnaval de Pombriego del que se hablaba, el entroido. En ecología y ruralidad hablamos eso, de proyectos que mezclan estos dos aspectos, pues gente que está haciendo cosas nuevas en el medio rural, que muchas veces estas cosas nuevas, estas medidas ecológicas, en realidad son tradicionales, están basadas en técnicas tradicionales, ¿no? Pues antes todo era economía circular y todo era reutilizar y cero impacto, en fin. Este es Emilio, que tiene un proyecto chulísimo de recuperación de semillas antiguas de la zona,
que es un crack, es un fuera de serie. También tiene una colección de ajos, tiene hasta ajos del siglo XVII. Bueno, es un fenómeno. Después, mundo audiovisual, también hacemos vídeos. Antes, una vez al mes, intentábamos crear como un corto, una mini peli, pues contando cualquier cosa. La verdad que no nos da mucho la vida y hemos reducido un poco la frecuencia. Y también hemos reducido la frecuencia, tristemente, en este proyecto, que era Castilla Bla Bla, que hacíamos mesas redondas y hablábamos con el único punto fijo de Castilla, pues de diferentes cosas en torno a la cultura. Este fue sobre mundo audiovisual, hicimos otro sobre música y bueno, un formato que a mí me encanta. No vamos a poner el vídeo, que es 1 hora y pico, pero lo tenéis en YouTube. Después, eventos. Uno de los primeros que hicimos fue un concurso de cervezas artesanas castellanas, que hay muchísimas empresas, hay muchísimos artesanos de cerveza en Castilla, aunque es mucho más famoso el vino, también hay mucha gente haciendo cerveza y nos apetecía contarlo. Y fue de las primeras veces que hicimos un evento en un castillo, este es el de Íscar, es distinto. Y después este evento ha evolucionado en feria, ya no es concurso, simplemente nos juntamos y celebramos que existen esas cervezas sin evaluarlas, que también nos parecía más guay. En este evento nos llevamos a un autobús de jóvenes de Valladolid a la Sierra de Cerezo de Abajo a comer unos judiones de la granja y se vino un grupo de dulzaineros a tocar y tal, fue un plan así como muy nice de pasar el Carmen, día. te voy a pedir que Vale. llevamos súper mal de tiempo. Vale. Mercadillo circular, hicimos un mercadillo de intercambio de prendas sin dinero. Fiesta de Halloween en el castillo, que es la que vamos a replicar en 1 semana y media, que eso que nos trae de cabeza, pero que salió fenomenal, fue muy divertida. Y después repetimos la fiesta, pero con temática distinta, Bosque Encantado, en el mismo castillo, en mayo. También lo volveremos a hacer. Esta es la camiseta famosa de la que hablo, igual alguno la ha visto por la calle. Eso, espectacular, nadie se lo esperaba. Me acuerdo hablándolo el día que surgió, y yo decía, bueno, encargamos 100, y decía Miguel, ¿cómo vamos a encargar 100 que nos las comemos? Pues ha sido una barbaridad, o sea, nadie se esperaba que se vendieran tanto y sobre todo ha sido precioso como que la gente la usa para representar Castilla, más allá de que porque les guste, que se la ponen en modo bandera y eso es muy bonito. Y con esto acabo, es parte de atrás de la camiseta, la Perdiz Roja, cultura contemporánea por la reidentificación de los jóvenes castellanos con su región, un regionalismo de supervivencia desde la España vacía, crear nuevos códigos para generar nuevos apegos, que es lo que hacemos. Aquí estamos. Gracias. Muchas gracias, Perdón. muchas gracias. Al final me extendí. Pero bueno, la verdad que ha sido un gusto escucharos ahí a los 4. En este ratito que tenemos, que no es mucho, pero sí que quería plantearos 2 de las preguntas que hablamos. Una como más pragmática, que quería preguntaros brevemente si nos podéis explicar cuál es vuestro marco de relaciones. Por un lado, ¿con quién os relacionáis? ¿Qué agentes os acompañan en el proceso? Tanto como creadores, como productores, como agentes culturales. Y luego, sobre todo, ¿en quién pensáis a la hora de crear, de programar? ¿Cuál es vuestro territorio físico o vuestra comunidad a la hora de trabajar? Por un lado eso, como esa parte más pragmática, y luego una más abstracta, que no hablábamos de identidad, de tradición, decía Hamu, ¿no?, de cómo resetearnos, pero a veces estamos mirando a la tradición. Entonces quería preguntaros a vosotros cómo entendéis esas identidades que muchas veces son excluyentes o muchas veces, lo planteabas tú también, Carmen, ¿no?, como una tradición que era solo para mujeres que estaban casadas, ¿no? Entonces, ¿cómo desde vuestros proyectos entendéis que esas identidades que miran a la tradición, que miran al pasado, pueden ser también lugares de encuentro, de acogida, que acojan a esa diversidad que tal vez no ha estado presente ¿no?, o no ha participado de esos elementos que ha construido nuestra identidad? ¿Quién se anima? Sí, quieres empiezo con la primera pregunta. Los agentes con los que nosotros colaboramos, cuando pienso en un proyecto, siempre pensamos primero en los colaboradores habituales, o sea, en la gente con la que trabajamos, o sea, ya pueden ser gente de la asociación o gente que de repente se anime a hacer un proyecto, pero siempre miramos hacia cómo expandirnos, sobre todo a espacios educativos, sobre todo intentar que el arte sea una parte de la... Claro, nosotros nos dedicamos al mundo artístico y necesitamos que se aprecie la cultura artística que se está haciendo en Lanzarote contemporánea desde la educación, porque muchas veces nuestros proyectos se quedan un poco a medio gas en ese aspecto, porque creo que no tiene una acogida desde, tal vez de un mundo más elitista, ¿no?, se podría decir, desde el mundo del arte, y no entra en ciertos círculos más cercanos, ¿no? Y nosotros queremos que sea un poco más horizontal, ¿no? No sé si por ahí se responde a la pregunta, ¿no? Siempre intentamos, pues eso, docentes, institutos, también incluso universidades hemos trabajado alguna vez,
Y luego ya, pues sí, instituciones y ver cómo ya lo trasladamos a la institución, ya le decimos, mira, tenemos este proyecto, a ver cómo podemos organizarlo, pero siempre empezamos casi desde abajo. O sea, sí, sí. Bueno, pues nuestro proyecto al final nos basamos básicamente en el patrocinio de las instituciones públicas, ¿no? de Melilla, ¿no? En distintos ámbitos, ¿no? Pues cultura o turismo, y también centros culturales como puede ser UNED en Melilla, ¿no? En ese margen nos movemos también en las pequeñas empresas privadas en Melilla, ¿no? Incluso artistas que le interesan también el concepto de nuestro festival, ¿no? Y bueno, también hay bastante ayuda desinteresada, incluso de amigos y tal, porque en Melilla, bueno, por sus particularidades no se hacían proyectos pues con este concepto y con este tipo de creaciones, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay mucha gente que cuando vio la propuesta pues le hizo mucha ilusión que en Melilla se hiciera un proyecto de estas características, ¿no? Y todo el mundo pues arrimó un poco el hombro para que el proyecto se pudiera hacer realidad, ¿no? Y con el tema de las identidades también, pues Melilla es una ciudad muy compleja, ¿no? Porque hay, no voy a decir las identidades, ¿no? Pero hay mucha gente que solo se siente una cosa, y nosotros lo que pretendemos con el festival y con el proyecto también es ser un punto transformador, ¿no? Socialmente hablando, ¿no? Y lo que proyectamos es que dentro de todas las similitudes que tenemos, ¿no? Dentro de las identidades de Melilla, ¿no? Porque Melilla es una ciudad que todo el mundo tiene múltiples identidades, ¿no? Identidades híbridas, ¿no? Que se llama también ahora. Y lo que queremos es que ser un punto de encuentro donde estemos todos disfrutando pues, al final de la vida, que es lo que hace que el arte pues, funcione, ¿no? Y eso es básicamente lo que tú preguntas. El tema de la identidad es algo muy caprichoso y es accidental. Nadie elige dónde nace, nadie elige la familia, la lengua, la cultura. Por lo tanto, es algo que no deberíamos hacer tanto hincapié, porque partimos de una premisa engañosa, que es la memoria. La memoria es una interpretación de nuestros recuerdos, y nuestros recuerdos son puzzles. Son piezas de un puzzle que no está completo. Entonces, a veces queremos formar una identidad ficticia, una identidad casi como si estuviéramos aislados del resto del mundo. Y es absurdo. Es absurdo porque ¿os imagináis que yo ahora estuviera hablando a vosotros solamente en bereber? No llegaría ni a vuestro entendimiento, ni a vuestro mundo, y menos a vuestros corazones. Por lo tanto, es absurdo hoy día hablar de identidades cuando lo que hay que hablar es de fusión, que es lo que hacemos todos los días. Y eso es una de las cosas que primamos mucho en Iguafest. No hay una bandera, no hay una lengua, no hay una cultura, hay una humanidad, un universo. Y porque estamos en el planeta Tierra, si pudiéramos estar en otro planeta, también invitaríamos a otros, ¿no? Entonces, la idea es la pluralidad. Y además, nunca podíamos entender mejor el concepto de frontera más que en Melilla. Melilla está rodeada por una frontera de Marruecos, una valla muy exagerada de alta y el mar. Y si no entendemos el concepto de frontera, de límites, mal asunto. Por eso insistimos mucho en la pedagogía. No basta con que seamos inteligentes, leamos mucho, tenemos que ser completamente contemporáneos a lo que nos toca y tenemos que ser coherentes. No basta de discursos y luego no completar nuestro puzzle, por lo menos poner las piezas que podamos y el concepto de identidad ir dejándolo a un lado. Y lo que hay que hacer es de verdad crear ciudadanos libres, con dignidad. Y eso es lo que hacemos en Iguafest. Iguafest no solamente es música, Iguafest no solamente es cine, no solamente son conversaciones. Iguafest es una filosofía. Y con esa filosofía queremos cambiar dentro de la medida que podamos, porque tampoco somos pretenciosos, pero queremos cambiar un poco el panorama que nos ha tocado tener que lidiar, ¿no? Y eso es.
Yo igual no te he respondido sobre la identidad, claro. En nuestro proyecto, una de las cosas es este elemento que la pluralidad o casi eso, identidades fluidas, ¿no? Se podría decir que no. Claro, cuando íbamos haciendo el proyecto nos íbamos dando cuenta de que la gente se iba apropiando de una identidad de Lanzarote cuando son inmigrantes. O sea, cuando gente que vino de Tarifa, cuando era marinero, y claro, y de repente sienten Lanzarote como suyo, ¿no? Entonces eso es lo que queríamos recoger también en el proyecto, ¿no? Que cómo se puede contar eso también. ¿Cómo puedes...? Es imposible, ¿no? Cómo de repente haces un territorio tuyo, ¿no? Que tu cuerpo está ahí, ¿no? Y tu vida, todos tus recuerdos, tu vida pasada casi pierde sentido, ¿no? Y la que vives es la memoria que se crea en la isla, ¿no? Y en Lanzarote es muy fuerte el arraigo. Pero ya digo, de gente que no ha nacido allí, ¿no? Que incluso yo no soy de Lanzarote, pero me siento de allí. Y este proyecto es en el barrio donde vivo. Muchas fotos están hechas desde mi casa, ¿no? Entonces, siento que ese espacio es mío también, o sea, que lo he hecho mío, ¿no? Y que esa gente que vive a mi alrededor. Entonces, claro, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo de insistir en cierta identidad a veces es como... Porque yo no me siento de donde nací, por ejemplo. Yo me fui con 18 años y no me siento madrileño, no he vuelto. Entonces me siento mucho más de Lanzarote o Granada, donde viví mucho tiempo, ¿no? Entonces esa parte identitaria también creo que durante el proyecto pues quisimos recoger ese sentimiento, ¿no? Esa parte de... Esa mezcla, ¿no? Esa cosa que se va fluyendo, ¿no? No una tan... ese proceso identitario tan monolítico, ¿no? que podría ser cuando hablas de identidad, ¿no? Ahora se habla mucho, por ejemplo, del término nómada digital. Y yo digo que no, yo no quiero ser digital, yo quiero ser analógico. Porque yo quiero ser ese nómada que siempre se ha hecho, que nunca es tierra de nadie, es todos los lugares donde llegas es tu casa, es tu familia, son tus amigos. Así deberíamos tener un principio de vida y desarrollarlo, pero desarrollarlo continuamente, no como un marco que solamente de vez en cuando lo sacamos de un contenedor, ¿no? Y creo que es factible, porque si el nómada digital funciona, imagínense el otro nomadismo. Cuando vamos al desierto es una de las mejores pruebas de lo tonto que somos. Porque los urbanitas vamos con arrogancia, presumimos que tenemos más conocimientos, más sabiduría, y llegamos al desierto y nos damos cuenta que todo lo que teníamos no sirve. Y lo único que sirve es la supervivencia. Nos vemos además tan pequeños, tan insignificantes en toda esa geografía, que ahí es donde hacemos una evaluación. Lo malo es que cuando salimos de allí tenemos una amnesia tremenda. Olvidamos todo lo que hemos aprendido allí. Y es una lástima, porque deberíamos hacer muchas copias de seguridad de lo que hemos aprendido allí y luego, cuando regresemos a lo que consideramos hogar, volverlo a poner, para que nunca jamás olvidemos esa parte. Y eso es lo que hacemos en IWAFES, es recordar lo que presumiblemente, desde nuestra opinión, es importante. Y es acercarnos, conocernos, abrazarnos. Yo, por ejemplo, una de las cosas que me sorprende mucho, yo tengo un defecto, que cuando voy por la calle sonrío a todo el mundo. No lo puedo evitar. Y yo veo que ya no es recíproco. No hay una bilateralidad en esa empatía que voy ofreciendo. Y no sé si ha sido el maldito COVID o no sé lo que ha ocurrido. Entonces, creo que las emociones no pueden quedarse guardadas en una caja fuerte. Las emociones las tenemos que sacar diariamente, porque es lo que nos da vida, no otra cosa. Entonces, por eso lo de las identidades creo que es una trampa muy grande, porque ahora, por ejemplo, hay una ola grandísima de decirme que yo ahora soy más bereber que nadie. A mí no hace falta que nadie me venga a recordar de dónde yo vengo. Yo soy bereber, sí, pero ya está. No me voy a obsesionar con eso. Ni voy a llevar una bandera, ni voy a hablarles a ustedes solamente en mi lengua materna, no. Ya tengo otros registros, afortunadamente, otra riqueza, y eso es lo que voy a utilizar. Sí,
Yo creo que muy de acuerdo, pero es verdad que se ven, ¿no?, unas dinámicas últimamente que van precisamente a esa simplificación del relato, a la identificación y a superponer esos valores identitarios frente a otros que podían ser más compartidos. Con lo cual, bueno, yo creo que esa reflexión es muy necesaria y a día de hoy, porque creo que las cuestiones identitarias, ¿no?, que estamos intentando desmontar, pero que tienen mucho peso en el relato político y público. Ahí... Yo creo que se nos olvida una cuestión muy sencilla. Estamos aquí en este espacio de forma temporal. No me refiero aquí en concreto en Lava ni en Valladolid, sino en el mundo. Nuestro tiempo es muy corto y nos olvidamos de lo importante que hagamos un buen caminar. Y se nos olvide la mala leche, la dejemos a un lado. Y no lo digo solamente por los conflictos, por las guerras, no. Algo tan básico como digo, lo de la empatía, practicar mucho la empatía, pero no por un interés concreto, simplemente yo creo que es mejor, es mucho mejor. Y por eso cuando Borja estaba explicando el concepto de Iwa es tiene tantas acepciones que ninguna es casi molesta, todo es agradable y deberíamos practicarlo. ¿Y Carmen? Bueno, respondiendo a lo de los agentes, que ya se me cuela, he de decir que nosotras somos malísimas contactando con instituciones, es una cosa que tenemos que mejorar. Entonces lo hacemos todo, pues eso, con gente de a pie, tenemos 4 pequeños patrocinadores y colaboraciones con gente que nos va contactando y que contactamos, pero es una cosa a corregir por nuestra parte. No culpo a las instituciones, no nos hemos acercado de momento a ellas como es debido. Respecto al tema de la identidad, entiendo lo que decís y comparto la perspectiva, pero creo que, claro, depende de qué tipo de identidad hablemos. Es decir, si hablamos de una identidad heredada, pues yo soy de aquí, entonces tengo que ser así y defender lo mío. Es muy diferente a una identidad que construimos, ¿no?, que la vamos moldeando conforme a lo que nos gusta y nos interesa y que es abierta y porosa y puede entrar y salir cualquier cosa. Tú, por ejemplo, pues te sientes más de Lanzarote que de Madrid o lo que sea. Nosotras, por ejemplo, al hablar de identidad castellana ya estamos haciendo una cosa un poco rara porque Castilla no existe, nunca ha existido, ¿no? Es Castilla y León, Castilla-La Mancha, antaño fue Castilla la Vieja, Castilla la Nueva, hay un montón de historias, ¿no?, con esos límites geográficos y nosotras es como que siempre hemos dicho, no nos importa, o sea, no estamos hablando de un territorio concreto, Castilla es... bueno, pues una zona, un territorio más o menos laxo que tiene esta problemática, tiene más o menos estas tradiciones, viene de aquí, ¿no?, tiene mucho del campo. En fin, yo creo que las identidades nos pueden servir, efectivamente son una ficción, son una construcción, pero pienso que nos pueden servir para juntarnos, sobre todo eso, las identidades colectivas, comunitarias. Pienso que estamos hoy en día construyendo mucho las identidades individuales, ¿no? Yo tengo mi perfil de Instagram y ahí voy contándome y narrándome y diciendo cómo soy yo y cómo soy tal. Y pienso que las identidades colectivas me pueden servir para salirme un poco de mí, de mi autorrelato y tener un poco, pues eso, una identidad compartida con el resto, que siempre va a ser una cosa cogida con pinzas, porque efectivamente, y yo lo he notado, hablamos de Castilla y es que no tiene nada que ver la Sierra de la Cabrera con la realidad de Tierra de Campos, con la realidad de Castilla-La Mancha, que la tenemos casi inexplorada todavía, por cierto. Es decir, que son sitios con identidades muy distintas. Entonces, la identidad castellana de la que estamos hablando es una cosa que más o menos nos hemos inventado. Estamos llamando como a esa generación de una comunidad y una identidad colectiva que básicamente es como una excusa para que la gente preste atención a lo que tiene alrededor, que efectivamente lo tiene alrededor porque les ha dado por nacer ahí, pero bueno, también no solo es para la gente que haya nacido aquí, ¿no? También nos parece interesante relacionarnos y que esto llegue a gente que ha venido aquí después, pero eso, como que la identidad es una manera o una excusa para conocer la cultura, lo que tienes alrededor, cómo se hacían las cosas antes, la naturaleza, no sé. Sí, en ese aspecto creo que es importante la parte esa identitaria, cómo se transmiten los relatos, ¿no? Cómo se transmiten los saberes populares, ¿no? Es fundamental, creo que es algo fundamental porque se van perdiendo, ¿no? Y esa identidad, esa parte identitaria de haber nacido, ¿no?, en ese espacio que a lo mejor tus abuelos y tus abuelas te iban, pues el trabajo en el campo o la artesanía, por ejemplo, ¿no? Si se pierde esa parte identitaria más
más fuerte, ¿no? Del lugar, también se pierde su historia, ¿no? Entonces, es verdad que hay que atenderla totalmente, sí, sí. Sí, sí. Estamos ya sobre tiempo, pero quería haceros la última pregunta, lo que han denominado antes el minuto de oro, que igual lo tenemos que hacer en el medio minuto de Medio oro. minuto. Pero sí que esa pregunta que se está trasladando a todas las mesas de, bueno, pues de la manera que os salga, pero hacer esa reflexión a futuro, esa visión, ese relato, ese deseo que os imagináis de cara, ¿no?, a pensar en unos ecosistemas culturales más fértiles, más diversos en el futuro. Ahí os lo lanzo. Yo creo que ya se ha hablado en otras mesas, pero yo lucharía por una democracia cultural real. O sea, que no sé, me encantaría que se mirase, pues eso, un poco como se ha hecho en este encuentro, ¿no? De llamar a proyectos que un poco están en los márgenes, ¿no? Que siempre, y estamos en los márgenes, y se nos mira también desde los márgenes, o sea, que como se nos mira un poco como, mira lo que se está haciendo allí, ¿no? Y que hubiese más ayudas o más no sé cómo explicarlo, más que las instituciones se fijasen más en lo que se hace en sitios pequeños. Por eso agradecía un poco la Bienal, ¿no? Que es la primera vez que se invitan a asociaciones, ¿no? Se han invitado a dos proyectos que eran locales. Entonces, creo que en el caso de Canarias las instituciones tienen mucho poder y tienen mucho poder simbólico, además. Entonces, yo creo que para llegar a esa democracia, las instituciones, debemos entrar en las instituciones de alguna manera para que no se hagan exposiciones estrella y cosas de estas que ocupan todo proyecto. Se gasta muchísimo dinero a veces en proyectos muy grandes que nosotros somos simples espectadores, ¿no? No podemos trabajar en la red asociativa. Entonces, igual me lo he alargado mucho, pero es una democracia cultural. Intentar llegar a ello. Sí, sí. Sí, yo creo, bueno, pues reivindicando un poco lo autóctono, ¿no? Que muchas veces parece que lo que esté más lejos es mejor que lo que tienes tú, ¿no? Y entonces, en ese sentido, pues reivindicar que lo local, ¿no?, también tiene elementos para que sean potencialmente exportables, ¿no?, a otros sitios, ¿no?, y al resto del mundo, ¿no? En cuestión a IWA no es lo que pretendemos en ese sentido, ¿no? También sí que es verdad que Internet y las redes sociales han democratizado un poco el tema de la cultura, ¿no? Y sí que es verdad que ahora cualquiera, lo digo cualquiera porque me meto yo ahí, ¿sabes? Yo el contenido de IWA, por ejemplo, lo hago a través de Instagram, ¿sabes? Yo he conocido los distintos artistas y las distintas propuestas que nosotros presentamos en IWA. Yo sí... La verdad que he tardado mucho en meterme en el mundo de las redes sociales, ¿no? Pero hasta hace 4 años yo no tenía redes sociales y en el momento que tiré de ellas por el momento de la pandemia, ¿no? Que eso también a nosotros, pues en nuestro concepto nos vino bien porque sí que es verdad que ha habido un boom en torno a lo que es la cultura mací, concretamente, que ha sido la parte de nuestra primera temática del festival, ¿no? Hay una explosión de creatividad de artistas procedentes del norte de África, incluso en la diáspora, ¿no? Y eso también es una parte que democratiza, ¿no? Y muchas veces pues tiene contacto directo con el artista o con proyectos, ¿no?, que antes era más complicado, ¿no? Y tendrías que pues estar formado en gestión cultural o en otro tipo de cosas, ¿no? Y yo creo que en ese sentido, reivindicando el autóctono y bueno, poder exportar los proyectos y conocer, ¿no?, a través de lo que la tecnología ahora nos propone, ¿no? Pues en ese sentido creo que por ahí es un camino que es bueno transitar. Jamón. Seguir creando iniciativas, propuestas que eduquen, formen y den bastante importancia a lo que es la libertad en general. Claro. Bueno, yo para el caso de esta zona creo que es muy importante superar como la brecha generacional, el edadismo que le llaman ahora, ¿no? Que nos escuchen a los jóvenes, pero de verdad, no en plan hemos reservado este espacio para vosotros, sino que de verdad se den cuenta, pues sobre todo se ve mucho en cuanto a gestión cultural, que muchas veces proyectos independientes y muy pequeños están haciendo cosas con muchísima calidad y bueno, pues no les están haciendo caso porque no sé exactamente por qué. Entonces creo que eso es una de las cosas que hay que cambiar, al menos para el caso de esta zona.
Pues muchas gracias. La verdad que se me da fatal lo de dejar el tiempo para las preguntas, pero como dije antes, como estamos en un encuentro, estamos en el espacio expositivo, tenemos luego la hora de la comida, o sea que si hay cualquier cuestión, pues vais a estar por aquí, así que podéis acercaros y damos paso entonces a la siguiente mesa. Muchas gracias. Muy bien.